Primero que todo, vamos a hacerlo súper informal, son todos jóvenes, estamos en el campo del arte, así que nos podemos permitir eso. Mi nombre es Marcelo Dancey, soy periodista, trabajo en el Ministerio de Cultura, en el área de artes visuales, soy curador y hace un mes atrás hicimos un ciclo de performance que se llamó La pieza del escándalo en la casa de Victorio Campo, en el que cruzaba digamos, la práctica de la performance con el concepto o la situación de escándalo. Fueron 2 encuentros, 4 artistas, 2 artistas cada uno, y el último estuvieron Mauro Guzmán y Natalia Boliakowski. Entonces, desde la universidad nos invitaron un poco a contar esto de qué se trató, a revisar este trabajo, pensarlo un poco. Me parece que es muy oportuno que en el mundo del arte se vuelva un poco atrás y se piense sobre lo que se hizo. Es fundamental porque generalmente uno va a las muestras, ve, mira, comenta con los amigos y se va, y son pocos los espacios en los que uno puede volver a pensar lo que pasó. Así que agradezco mucho a las hermanas de Echeverry que nos hayan invitado. Y bueno, y también un poco la invitación, lo que nos habían pedido era que podamos darle un marco histórico o hacer un pequeño encuadre a la práctica de la performance, cómo llegamos al día de hoy. Así que bueno, hice unos apuntes, tomémoslo como eso, como apuntes, sobre antecedentes que podemos decir que tienen que ver con una genealogía de la performance. Bueno, pienso que es muy difícil establecer dónde nace la performance, y elegir un hecho siempre es caprichoso. Se dice, no lo digo yo, que uno de los primeros antecedentes fue el music hall como género artístico tomado por los futuristas el año 1909, Marinetti. También lo que voy a hacer es tirar datos, en todo caso como para que después cada uno los investigue. No voy a profundizar mucho sobre ninguno. Pero bueno, sabemos que los futuristas estaban fascinados con principios del siglo XX, con las máquinas, con el devenir de las cosas. ¿Y por qué toman el music hall? Ellos decían que había, en la situación de music hall, sabemos lo que es el music hall, el teatro de revistas, la varieté, iban claramente contra el teatro formal, el teatro burgués, el teatro de alta cultura, y ellos destacaban dentro del music hall 7 características: la intuición, la analogía, por esto de que algo se presenta en función de otra cosa, la ironía, la no sintaxis, la métrica reformada o deformada, la onomatopeya, como lo que haya, puff, wow, y el lirismo. Claramente apuntaba al nonsense, al sinsentido, a romper con la tradición, y sobre todo apelaban a la estupefacción, a llamar la atención como sea. Ya primer antecedente de ridículo o de llamar la atención a cualquier precio. Uno de los propósitos del futurismo era el arte y la vida, y también lo que se buscaba, digamos, en esto del music hall, que también era como un género bastardo, ¿no? Era esto de la indistinción de roles. Nunca estaba del todo claro cuál era el límite del escenario. Lo que pasaba arriba podía pasar abajo, el de la platea podía hacer un chiste, podía tirar un tomate o podía silbar a la bailarina, y era medio que todo lo mismo. El segundo antecedente, Cabaret Voltaire, 1916, ya pasaron un par de años, y de vuelta, algo bastante parecido, el cabaret como un espacio no burgués, experimental, paródico, de improvisación, un género bastardo, y en el caso de Cabaret Voltaire, que era una sala de reuniones, de encuentros, arriba de un teatro, un segundo piso o tercer piso, no estoy seguro, Zurich, que se dice que fue la cuna de los dadaístas. Y bueno, y de vuelta el concepto de escenario libre. Todo lo que pase es arte. Seguimos. En el campo de los dadaístas hay algunos antecedentes que a mí me parecen interesantes rescatar, como Richard Holzenbeck, que tiene una frase que me encanta que dice: yo quiero hacer poesía con una pistola en la mano.
Entonces, un poco lo que es la lógica o la palabra pierde, digamos, deja de tener sentido o podemos decir, pierde fuerza por sí misma y exige de la conciencia del cuerpo. Entonces, esta idea de hacer poesía con una pistola en la mano, digamos que hay un condicionante brutal. Seguimos. Bueno, otro antecedente importante es Antonin Artaud, 1938, que escribe un libro famoso que se llamó El teatro y su doble, en el que habla del teatro cruel o teatro de la crueldad. Básicamente, digamos, un poco las mismas marcas de las que venimos hablando. Los recursos inmediatos, lo que se tiene a la mano, la acción por sobre el logos, sobre la idea, sobre el concepto, causar impresión a toda costa y dejar correr el sadismo, digamos, en esto de buscar el impacto en el otro, tratar de dejar huella, un poco apelar al sadismo y al dolor concreto del espectador. Seguimos. 1968, Grotowski, Jerzy Grotowski, que también en un libro que no me acuerdo, no lo tengo acá apuntado, habla del teatro de la pobreza. Lo mismo, lo que se tiene a mano, el minimalismo, una suerte de minimalismo y mucha fuerza puesta en la relación del actor con el espectador, ¿sí? O sea, no hay teatro si no hay vínculo directo entre el actor y el espectador. Seguimos. Siguiendo... antes de esto que estamos hablando, antes de Grotowski, más cercano a Artaud, tenemos una experiencia muy importante en Estados Unidos que se llama Black Mountain College. El Black Mountain College fue una universidad experimental que se hizo, no sé en qué estado del norte norteamericano, en el que el arte era núcleo de la educación. Claramente eran clases experimentales, donde se trabajaba mucho la interdisciplinariedad y se destacan dos profesores que son John Cage y Merce Cunningham, de los que todos habrán oído nombrar. Cage, músico, Cunningham, bailarín, que trabajan en conjunto y entre otros alumnos que pasaron por el Black Mountain está Robert Rauschenberg. ¿Podemos pasar? Ahí están los tres juntos, divina foto de Richard Avedon. Y se dice que los espectáculos que hicieron entre los tres, insisto, un músico, un bailarín o coreógrafo y un artista visual, podría decirse que eran situaciones, fueron las primeras performances. Cage, padre de Fluxus, que ya a principios de los años 60, ¿podemos pasar? Bueno, también Fluxus. Yo creo que aquí nace la performance tal y como la conocemos ahora. Podemos decir que todo lo que vimos hasta ahora fueron como experimentos o como cosas que uno iba buscando a tientas. Acá la performance, con plena conciencia de performance, para ponernos en tema, digamos, hay que señalar que los Fluxus veían el arte o la obra de arte como una mercancía y claramente eran antimercado. Se empieza a pensar el arte como un movimiento sociológico o como, digamos, el arte basado en una situación sociológica, una situación social, el arte de los nuevos medios también, se empiezan a buscar nuevos medios y la idea de arte total o de pensar que el arte se funda en la vida. Un artista que se destaca de Fluxus es Alan Capow, que hace sus famosas actividades. ¿Qué eran estas actividades? Bueno, como ven ahí en la foto, caminar sobre neumáticos, cargar cubos de hielo, tocar instrumentos de juguete, exprimir limones. Había buscado otras fotos, no encontré fotos grandes, pero la verdad que las fotos de los elementos de Capow son divinos y son todas esas situaciones cotidianas en las que, digamos, poner el foco en situaciones cotidianas. Seguimos. Ahí está Capow. Y una más. Y parte de Fluxus también fue Yoko Ono,
que tiene su, bueno, también gran performer, madre de la performance, que tiene su libro Pomelo, Grapefruit, en el que son indicaciones. Como ven ahí, dice, bueno, uno se ata una parte del cuerpo y si la gente pregunta, uno le inventa una historia, bueno, bla, bla, bla. Digamos, como instrucciones para acciones. Y de vuelta un poco, no sé si vieron cuando estuvo acá Yoko Ono, la muestra, la retrospectiva se hizo acá, digamos, la obra de arte era caminar, la performance era tomar el té, empujar una caja. Me parece importante pensar en el marco de los años 60, digamos, cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se posiciona como potencia y el fenómeno de la publicidad estalla. Entonces, digamos, la publicidad claramente se afianza, digamos, toma a la juventud como objeto y el cuerpo también como objeto, el cuerpo joven como objeto. Una fuerte ola, digamos, mientras que sucedía eso, también dentro de Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, digamos, el comunismo sigue siendo una alternativa, una postura antimercado. Allen Ginsberg promueve el budismo o el orientalismo dentro de Estados Unidos y la anatomía del cuerpo se vuelve como una especie de bastión, ¿no? Como un lugar en el donde todas estas cuestiones se debaten. En este marco surgen grupos, como bien vemos acá, el Instituto de Itela, una performance del Instituto de Itela, que en ese momento se le decían happenings, que bueno, la diferencia entre happening y performance la existe, pero de todos modos son como primos hermanos, primas hermanas. Y estas situaciones, digamos, institutos como el de Itela se dieron en todo el mundo, digamos, en muchos lugares del mundo se empezó a experimentar con esto del el aquí y el ahora, y con acciones sencillas o no, en relación a esto, a la performance. Seguimos. Bueno, acá hay otra foto, Oscar Boni y Pablo Suárez también. El cuerpo, ¿no? La experimentación del cuerpo, el reconocer el cuerpo, el sentir con el cuerpo como laboratorio, el cuerpo como campo de batalla. Seguimos. Más de Itela. Otra. Y bueno, un antecedente que no se puede soslayar es el accionismo vienés. Acá está Günter Grass. Nunca sé si es Günter Grass o Günter Bruce. Que bueno, ¿qué hacía Günter? Se masturbaba, hacía caca, cantaba el himno austríaco mientras se embardunaba con lo que tenía a mano, un chancho. Y con expresiones, digamos, así como se daban estas expresiones, dentro del accionismo vienés conocemos expresiones mucho más violentas y en las que el cuerpo estaba mucho más comprometido también. Seguimos. Ahí está Günter saliendo claramente, digamos, me gusta esta foto porque claramente se ve el tema de la performance, ¿no? Si bien acá él está maquillado, pero digamos, la obra de arte no es más que salir a caminar, entrar al museo, hablar con un policía, la acción real, en tiempo real como obra de arte. ¿Qué era? Y bueno, sí, lo ves, antes o después. Seguimos una más. Y también dentro del accionismo vienés hay un artista muy interesante que se llama Hermann Nietzsche, que hace estas especies de rituales sangrientos, tremendos, que muchas veces también devenían en orgías, o sea, la muerte de animales, el sacrificio de animales, el sexo en tiempo real, embardonarse de sangre nuevamente, todo en el marco de un ritual. Además está decir que fue varias veces prohibido y qué sé yo. No, vuelve, sí. Esta es una característica típica de la performance como catarsis. Después de Natalia tuvimos unas discusiones ahí, dirá lo que piensa, pero digamos, el hecho de desnudarse, gritar, patalear, embardunarse con barro, pintura, todo tipo de fluidos, romper cosas, prender fuego, lacerarse, escupir sangre, son casi un decálogo de la performance. En la costa oeste tenemos a Paul McCarthy. Paul McCarthy estuvo en una muestra American Pie hace un par de años en el Malva con una escultura fantástica de un George Bush de látex
cogiéndose unos chanchos. Y tiene mucha simbología, trabaja mucho con iconografía de Disney o con enanos de jardín, cosas así medios populares, pero bueno, McCarthy empezó con pintura y con performance, y a principios de los años 70 tiene también de vuelta como una performance medio emblemática en la que se sentaba en una mesa, se ponía a caminar, ponía una más, se ponía a comer hasta el hartazgo, vomitaba, se revolcaba en su propio vómito y agarraba una muñeca Barbie y se la metía en el ano y se masturbaba hasta que la gente lo agarraba y le decía, basta, basta, Paul, por favor te pido, basta, ya tuvimos suficiente. Y de vuelta, no nos olvidemos que estamos ya en el marco de la Guerra Fría, en la que el cuerpo funcionaba como medio y como manifiesto, ¿no? Como el cuerpo como manifiesto, el cuerpo como la soberanía del cuerpo, ¿no? Como el lugar en el que uno realmente tiene plena potestad. Seguimos. Ahí está McCarthy. Ven que ya hay como elementos de Disney, esa nariz, ese guante y la catarsis. ¿Seguimos? Digamos, dentro de este campo totalmente abierto que plantea la performance, podemos entender también a Tucumán Arde, digamos que ya fue un movimiento social con conciencia artística o un movimiento artístico con conciencia social. Digamos, podemos entender Tucumán Arde como una performance colectiva y muchos historiadores también, bueno, acá está Tucumán también, y muchos historiadores, seguimos, también entienden a la acción de las Madres de Plaza de Mayo como una performance. De hecho, era una performance, estaban marcadas con un pañuelo, daban la vuelta de una plaza, se generaba una tensión, se generaba un espacio áurico alrededor de ellas que claramente era, y había una estética muy marcada, entonces, digamos, puede tranquilamente ser leída como una performance. Seguimos. Un artista que me encanta, seguimos, es Laurie Anderson. Estuvo el año pasado o antepasado en Buenos Aires. Y es un artista que a fines de los 70, principios de los 80, empieza a trabajar con fue la mujer de Lou Reed, era música también, aparte de artista visual, y trabajaba siempre con la tensión entre la tecnología y el cuerpo, cómo el cuerpo trabaja con la tecnología. Ella tiene una frase muy linda que dice, la tecnología es la hoguera alrededor de la cual los seres humanos contamos nuestras historias. Porque lo interesante de ella es que por un lado tiene una mirada crítica hacia la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana y en el cuerpo, pero a la vez también la experimenta, a algún punto la usa y la goza. O sea, es como una relación ambivalente. No es una naturalista o una esencialista, sino que claramente va con la tecnología. Y nada, a propósito, digamos, mientras que miraba la obra de Laurie, creo que hay una foto más de ella, pensaba que de algún modo la historia de la performance es la historia de la industrialización del cuerpo, de cómo la técnica, la tecnología, fue no solamente irrumpiendo en nuestra vida cotidiana, sino convirtiéndonos a nosotros en piezas, en engranajes, como en el famoso Tiempos Modernos de Chaplin, y cómo, digamos, podemos decir que esto empezó con la Revolución Industrial y la performance de algún modo empezó después de la Revolución Industrial y fue un poco un diálogo permanente entre el cuerpo y la sistematización que la tecnología y la política hacían sobre nosotros. Seguimos. Y finalmente quiero presentar a 3 artistas que me parecen interesantes para poder leer la obra de los chicos. Uno es Stellark, es australiano. A fines de los 70 empezó a hacer este tipo de performance. Él está suspendido, colgado con anzuelos, los contrapesos son piedras y él está en un estado meditativo. Claramente, digamos, lo que plantea Stellark, que es un artista digno de ser investigado si no lo conocen, es
el cuerpo humano, el cuerpo que alguna vez se pensó que era el cuerpo auténtico, digamos, no sé, creo, en mi casa siempre se habló de vos tenés que ser auténtico y la esencia y escuchar tu voz interior, digamos, y toda esa cosa como medio esencialista. Claramente él dice que ese cuerpo auténtico no es tal y el cuerpo humano queda obsoleto. Como del cuerpo sagrado pasar al nuevo tipo de cuerpo construido. El cuerpo construido, exactamente. Stellar, por ejemplo, pasamos una, Natalia. Este es Stellar hoy, digamos, como trabajando con tecnología, para que se entienda, por ejemplo, se implantó una tercera oreja en un brazo y vive con su oreja. La tiene acá, seguramente vieron fotos. Seguimos. Orlán, hace body transformation, está permanentemente modificando su cuerpo, ella es su propia obra de arte. Y seguimos. Matthew Barney, el marido, más conocido como el marido de Björk, que bueno, que también trabaja con la cuestión de la anatomía y de lo poshumano o de lo interespecies. Y también esta cosa de la ficción y la realidad, de cómo la ficción se cuela en la realidad y la realidad en la ficción. Seguimos. Bueno, acá está Joseph, que no está. Que dijo que todos somos artistas, y me parece que es una muy buena frase para entender la performance el día de hoy, en el sentido de que si buscábamos el arte, la fusión de arte y vida, cualquier situación propia es susceptible de ser obra de arte en tanto se tenga conciencia de esto. Entonces hice acá unos apuntecitos y pensaba en la performance como un estado privilegiado y a la vez accesible, la performance como una forma de inteligencia, el cuerpo libre de toda fuerza coercitiva, digamos la fuerza coercitiva del sentido, ¿no? De cuando uno está buscando permanentemente un sentido extracorporal, la performance como el grado cero de la existencia, y la performance como una conciencia fluida de un uno y un todo. En definitiva, digamos, el uno ante el abismo, y a la vez también la posibilidad de respirar, la posibilidad de en un mundo mecanizado poder por un momento ser uno. Bueno, estos son los apuntes que quise traer para poder presentar, sí, el trabajo de los chicos, que creo que van un poco por estas ramas, pero bueno, mejor que lo presenten ellos. No sé quién quiere. Yo empiezo. A ver. Bueno, a mí no me gusta tanto la presentación, sino más como el diálogo, ¿no? Muestro algo y charlamos. Para cambiar. ¿Querés hablar del ciclo de Victoria Ocampo? Bueno, un poco ya les conté, la pieza del escándalo fue un ciclo que hicimos en la casa de Victoria Ocampo. Los invitamos a Mauro y a Natalia. Natalia hizo una pieza... No, ya está, cuéntelo vos. Contá por qué era la pieza del escándalo en la casa de Victoria Ocampo. Bueno, Victoria Ocampo fue una mujer escandalosa para su tiempo. Era una mujer que tenía una relación paralela a su matrimonio y que la vivía cotidianamente. Era una mujer que se permitía cosas que no estaban permitidas para las mujeres de su clase. Era una mujer también que no era tan, digamos, no era bien vista dentro de la sociedad alta, ni tampoco dentro de la clase media. O sea que era una mujer que iba, digamos, donde iba, hacía la suya, y eso generaba un montón de escándalos. Su casa, que es una casa racionalista, que la hizo en la década del 20, cuando el racionalismo no existía en Buenos Aires, y la hizo en el medio barrio Parque, que es un barrio francés, y que fue demandada por sus vecinos porque les parecía que esa arquitectura era un escándalo, se usó esa palabra. Entonces, bueno, nos parecía que cuando nos invitaron a hacer una actividad de reflexión ahí, de debate, nos pareció que lo mejor era eso, justamente, revivir el debate y pensar qué sería escandaloso hoy.
Y bueno, los invité a los chicos porque considero que cada uno desde su trabajo tienen dos maneras totalmente distintas de entender la performance, creo yo, o de abordar el fenómeno de la performance. Pero los dos generan escándalos no solamente hacia la sociedad en general, hacia el público masivo, sino también ante la sociedad artística, la comunidad artística, digamos. Muchas veces no solamente contradicen preceptos intocables que tienen que ver con la moral o que tienen que ver con, digamos, sí, la moral, la ética, el sexo, la religión, los derechos humanos, que afectarían, digamos, a toda la sociedad. A toda la sociedad. Sino también a determinados preconceptos o juicios a priori que tiene la comunidad artística respecto a lo que debería ser un artista y lo que debería ser una obra de arte. Exactamente. Bueno, la imagen que están viendo. La imagen que están viendo es básicamente mi estado postquirúrgico. Me operé un día antes de hacer la acción en la casa de Victoria Ocampo y me extraje 2 fragmentos de mi cuero cabelludo. Todavía me pican las cicatrices, me sacaron los hilos hace poquito. Y ese es el vendaje que te hacen para sostener toda la piel, porque bueno, los chicos que estuvieron en la cirugía filmando vieron cómo te levantan como gran parte de toda la frente. Para mí la performance empieza ahí, como son largos los procesos en los que yo trabajo. Pero la pieza que se presentaba en la casa de Victoria Ocampo eran esos fragmentos de carne que me habían extraído de la cabeza en una mesa dispuesta para que yo me los pudiera comer. No sé si querés ir pasando. Bueno, perdón, yo no puedo estar muy sentada. Esta era la mesa, o sea, esto es la casa de Victoria Ocampo, ¿sí? No es que, o sea, no es una escenografía, estas sillas no estaban puestas. Para mí eso es importante hablarlo porque hay muchos artistas que trabajan con escenografía o con armado de situaciones. Yo a veces trabajo con una instalación, pero una instalación es una instalación. En este caso son todos objetos seleccionados de mi cotidianidad, ¿sí? Y yo trabajo con el concepto de lo site-specific, lo que es específico. Como era una casa, me parecía que era importante ofrecer como un banquete, ofrecer como una comida, algo que uno haría ahí, pero con lo que yo me estaría comiendo, que es una parte de mí misma. No sé si... Bueno, ahora acá se aplana un poco la imagen, acá hay un espejo y desde el espejo ahí se puede ver como la gente. Un poco veníamos hablando esto con Marce, que es interesante la composición que se arma porque se arma algo así como de última cena. Acá está Sol. Ahí estoy cortando los fragmentos. Era interesante lo que estaba dispuesto sobre la mesa porque, bueno, había un plato antiguo, muy lindo, pintado a mano, que tenía 2 pequeñas orquídeas, o había una aceitera y una vinagrera, había cubiertos clásicos, había escalpelo, bisturí, pinza quirúrgica, había un vaso de vino, había un salero, había cajas de acero inoxidable, como de acero quirúrgico, como las que utilizan los cirujanos. Entonces nunca quedaba del todo claro si eso era vajilla y cubertería, o si era también un instrumental quirúrgico. Bueno, creo que un poco la idea era trabajar dentro de ese híbrido, ¿no? Como cuando estás cortando tu propia carne y de dónde salen los elementos, quizás un cuchillo no es suficiente, pero al mismo tiempo el tenedor estaba. Pero era mucho más fácil cortarlo con un escarpelo. Natalia se presenta ante el, o sea, eso es el comedor de la casa.
Las puertas están cerradas, las puertas se abren, está la mesa dispuesta, está ella frente a la mesa, la gente se acomoda, ella comienza la acción, la gente no tiene información sobre lo que está sucediendo. Claramente, por cómo articula las acciones, se entiende que es algo, ¿cómo decir?, denso, algo heavy, aunque en ningún momento hay un indicio claro de qué es lo que está pasando. Mucha gente no sabía. Ella procede, dispone la carne sobre el plato, la corta, la condimenta, la muestra, se la come. Obviamente tiene, como dijo, digamos, como una reminiscencia de casi una analogía directa, más que reminiscencia de una misa, de una última cena, en lo que claramente uno dice, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, bla, bla, bla. Había una liturgia en ese sentido. Ella come 2 pedazos o 3 pedazos. Había 2 pedazos y un pedazo lo corto en 3 partes y esos me los como los 3. Y dejo uno. Cuando terminó la acción, ella se retira, la gente se arremolina en torno al plato para ver qué es lo que era. Los pedazos eran muy chiquitos, no quedaba claro, pero insisto, digamos, estaba claro que era algo heavy. ¿Quieres pasar, no? Ahí se ve un poquito. Después de comer su propia carne, ofrece a los presentes si alguien quería. Al principio me negué. Después, como curador, no me quedó otra que sostener la acción. No fui el único. Alguien más también no comió. fue el único. Y se retiró prácticamente toda la acción en silencio. Y no quedó nada de carne. Y no quedó nada de carne. Hay dos hechos que también dos hechos políticos que marcan la acción que no me parecen menores. Una es el hecho del reclamo de la despenalización del aborto, en la que claramente se habla de la autonomía sobre el propio cuerpo y de la necesidad de disponer de él como uno quiere, digamos, hacer lo que quiero con mi propio cuerpo. Y por otro lado también fue un día en el que se marchaba por la educación pública, había una manifestación muy grande, llovía en Buenos Aires, los ánimos estaban muy caldeados y bueno, digamos, la crítica a este modelo político que estamos viendo en este momento, que claramente ascribe al capitalismo, y entonces también esto de entender el capitalismo, que también es una matriz política que se ensambla a la matriz cristiana. Entonces, si tenemos la misa como ritual básico y canónico de la cultura cristiana, tenemos encima el capitalismo en el que claramente, digamos, se comen unos a otros. Entonces me parecían también como, digamos, como dos elementos que no podían dejar de señalarse, no caprichosamente porque uno trata de buscar una resonancia política en una obra de arte, sino porque claramente estaba sucediendo todo eso en ese momento. Sí. Yo creo que a mí lo que más me interesa con esta obra es el aspecto moral de la sociedad y cómo toda lucha política envuelve la construcción moral de cada ser humano. Cómo hay una moral general, cómo hay una moral cultural, cómo hay una ética construida, armada, implícita, inconsciente, que vive en todos nosotros, inclusive en mí. Yo soy parte de esta sociedad. No es que yo tenga una capacidad especial de poder haber comido mi propio cuerpo. Yo me acepto como una persona normal de esta sociedad. Entonces, como una persona que creció en una familia judeo-cristiana y tiene un montón de tabúes, y todo el tiempo escucha lo que está bien y lo que está mal, el hacer esto es levantar una bandera sobre la soberanía de mi propio cuerpo, con consecuencias internas también. Con Danza estuvimos hablando mucho qué pasaba después. El pedazo de carne es igual a cualquier otro pedazo de carne. Es más duro, tiene pelos, es como cartilagoso porque es de la cabeza.
No es que la experiencia de sentir el gusto sea algo extraordinario, sino yo creo que pasa más por la conciencia que tiene el ser humano de lo que está haciendo. Esa conciencia de saber que uno está comiéndose un pedazo de su propio cuerpo, o en el caso de ellos, de saber que estás comiendo un pedazo del cuerpo de otro, tiene implicancias en la cabeza. Tiene implicancias en saber que moralmente en esta sociedad y en el contexto en el que vivimos y en muchos otros contextos, esto está mal. Entonces, ¿qué pasa cuando eso del índole de lo prohibido, eso del índole, ni siquiera de lo prohibido, porque lo prohibido pasa por otro lugar, sino de lo que está mal? O sea, claramente es lo prohibido, ¿no? Las dos prohibiciones que tiene la cultura contemporánea son el canibalismo y el incesto. Sí, tenés razón. Pero me refería como a no lo prohibido de lo oculto, de lo íntimo, como no de lo prohibido de, no sé, por ejemplo, coger en la calle, sino como algo de lo que supera lo íntimo. Claro. Sí, a eso iba. Un tabú. No sé si hay más fotos. Bueno, ahí se ve el fragmento de carne que había quedado. No sé si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier cosa que quieran saber. A mí me gusta el diálogo. No es sangre. El líquido ese es salsa de soja. Yo consideré que lo más humano en una situación que iba, o sea, que rozaba lo tanático, que iba en contra de la construcción humana, que son las leyes implícitas, era condimentarlo, era servir la mesa. Era todo el tiempo juego con esto de hasta dónde el humano es humano, qué es lo que constituye al humano como humano, qué es lo que nos hace sociedad. Y estos límites que son tan delicados como el tema del aborto, el gran miedo que hay es que se pierdan los límites. Lo que dicen los abolicionistas es como, bueno, y si ahora se puede el aborto, se puede cualquier cosa, ¿no? Por citar algo político que está pasando. Entonces ahora cualquiera va a abortar. No, se cree que porque se abre algo, entonces cualquier cosa es posible. Estamos autorregulados. Entonces una manera de autorregular la acción fue aportarle un acto de humanidad, un condimento. Y que inclusive me ayudara a mí, porque yo no es que tengo un trastorno o una capacidad especial para poder hacerlo. Después tuve sueños, me quedaba la sensación del cartílago en la boca, la sensación del pelo, algunos los pude cortar, otros no. Entonces, como toda esa experiencia en el cuerpo queda. Hay algo que para mí me parece re importante resaltar en cuanto a la diferencia de hacer cualquier otro tipo de obra y hacer obra con tu propio cuerpo. Porque hay gente que hace performance pero usa otros cuerpos, que está muy bien también. Pero cuando uno piensa la obra y usa su propio cuerpo, hay un montón de cosas que pasan y que cambian. Una cosa es la idea, una cosa es el aspecto conceptual para el cual nos preparamos, nos entrenamos, lo trabajamos, lo reafirmamos, lo constatamos, todo lo que ya sabemos que implica el arte contemporáneo. Y luego está la experiencia del cuerpo. La experiencia corporal es algo de lo que no se puede volver. De una teoría sí. Una teoría uno la puede refutar. Un texto uno puede escribir otro texto. Una obra uno puede hacer una mejor, una peor, otra cambiarla, el color, la forma, la ubicación. La acción sucede en ese momento, en ese tiempo, en ese contexto, en un cuerpo, ¿sí? Siendo como el portador de la acción y en los otros cuerpos como expectantes. Y esa experiencia queda y nunca más vuelve a ser igual. ¿Sí? Hay algo que se habla como en psicoanálisis, que es bueno, el uso de la palabra para acceder a un montón de situaciones reprimidas, pero hay otras técnicas que también tienen que ver con utilizar el cuerpo para todo eso. Cuando vos pones el cuerpo en algo, cambia, porque está la experiencia del cuerpo. Eso. Bueno, el teatro de la pobreza de Artaud hablaba un poco de eso, ¿no? De conseguir dejar una marca, como que el teatro si no dejaba una marca en el espectador no funcionaba.
Voy a contar un poco cómo llegamos a esta obra con Natalia. Natalia me invita... ¿Cómo? Natalia me invita hace 3 años a escribir un texto sobre una muestra que había curado Mariano Soto en el Centro Cultural San Martín, en la que ella, después de una operación, se hace las curaciones en la sala del Centro Cultural. En el medio de la sala, una sala gigante, más grande que esta quizás, había una tarima. Ella llegaba una vez por semana, Natalia, ¿cada cuánto? Una vez por semana. Una vez por semana, llega al lugar. Porque era el tiempo en el que se podía visualizar un cambio en el cuerpo, una evolución. Entonces, bueno, como quien va a visitar a su médico, ella llega, se sube a la tarima, la primera vez muy dolorida, una situación realmente postquirúrgica, y se hace las curaciones en vivo. La operación había sido también al día anterior, ¿no?, de entrar al San Martín, y en este caso, como fue en distintas partes del cuerpo, el riesgo era que yo estaba muy medicada y me iba a mover en una situación como que en general no se recomienda que uno se mueva, y no solo eso, sino que me iba a extraer todas las vendas, algo que tampoco es aconsejable. Bueno, a lo que, no quiero detenerme mucho en esta obra que tiene todas sus características propias. La cuestión es que al año más o menos voy a una muestra en la colectiva, en La Boca, en la Galería Popa, en la que sabía que ya participaba. Eran varias salas de una casa, una ex casa de familia. No quedaba bien claro qué obra era de qué, y me encuentro con una placa ¿de qué era la placa? ¿De acero inoxidable? O como de mármol negro, exacto, en la que había 4 pedacitos de carne cocinada. Entonces, digamos, fue como una suerte de insight en el que claramente me di cuenta que esa era la obra de Natalia y que esos pedazos eran su propia carne y que estaban cocinados para ser comidos. Toda esa ficha gigante me cayó al mismo tiempo, digamos, sin que me dien palabras, sin siquiera confirmar de que ese era su trabajo, de que había pasado todo eso. Entonces, bueno, un poco digamos, esta pieza de ahora tiene nombre. Mira, soy el curador y no sabe si la obra tiene nombre. Sí. Burn. Entonces, digamos, podemos decir que la articulación de esas dos obras, la primera y la segunda, fue el resultado de esto, que lo que me parece que tiene de particular es que no es simplemente una sumatoria de acciones o un ensamble de obras, sino que adquiere una forma nueva, que es la del ritual, y que aparte, como decía, que encaja tan bien dentro de lo que sería la forma de la misa. Digamos, Borges tiene una frase que dice que se pasó toda la vida tratando de buscar las analogías más pomposas, más estrafalarias, más sofisticadas, y finalmente se dio cuenta de que no había cosa mejor que decir claro como el agua, duro como la piedra. Bueno, creo que el trabajo de Natalia un poco va por ese lado, como que sin buscar digamos, formas o sentidos extraordinarios, digamos, lo que tiene es la fuerza y la contundencia de actos que están alrededor nuestro permanentemente, que forman parte de nuestra vida, como la misa, ¿no? Como la misa católica. A mí me gustaría que contemos un poco lo de Mauro para poder también, para entender, bueno, por otro lado, digamos, la segunda obra que presentamos en la pieza del escándalo es... ¿Tenemos fotos, Mauro? La segunda obra que presentamos, o no es la segunda ni la primera, sino que pasan en paralelo, para que nos demos una idea, la casa de Victorio Campos es una casa de familia que tiene una biblioteca, un living, un comedor. Entonces, mientras que esto sucedía en el comedor, en la biblioteca estaba Mauro personificando a Linda Blair. Linda Blair se escribe así, Linda Blair, con E-I-R. ¿Quién es Linda Blair? Linda Blair es la actriz que hizo de Carrie en...
Perdón, del Exorcista, exactamente. Entonces, Mauro tiene una trilogía de videos que la hizo en la década del 2000, en la que él, personificando a Linda Blair, así, en cristiano, podemos decir como si El Exorcista fue una película de clase B, esta sería como la actriz de clase C de una película clase Z. Desde su Rosario natal, con los recursos, Grotowski, Teatro de la Crueldad, Teatro de la Pobreza, con los recursos que tenía a mano, no solamente los recursos materiales, sino incluso los recursos intelectuales. No quiero menospreciarte, Mauro, con este comentario. Pero bueno, con lo que el tipo tenía, hizo esta trilogía. Son 3 trilogías en realidad, ¿no? Son 9 obras. Agarro el micrófono porque no sé. Porque te estoy dando. Sí. Son 9 películas, divididas en 3 trilogías y no sé. Bueno, son en las que hablan de distintos aspectos del mundo del arte contemporáneo que para esta época, para el año 2000, estaba irrumpiendo como algo nuevo, digamos. Veníamos del viejo paradigma, el paradigma del arte moderno, ¿no? Y de pronto en la Argentina se genera una nueva escena muy, muy finita, muy chiquita, muy endogámica y exclusiva y porteña. Entonces, Mauro, con una amiga, Nancy Rojas, curadora, él es un poco curador y es un poco artista, ella es un poco artista curador, son como una especie de monstruo de 2 cabezas, pero básicamente podemos decir que es la artista y ella es la curadora, en la que empiezan a hacer, digamos, películas súper caseras, remedando a clásicos argentinos como La Mari, como... Sí, el proyecto comenzó así, con la primera película es El Exorcista, que se llama I Feel Like Linda Blair. En realidad, y después, o sea, la trilogía del terror es la primera trilogía, hicimos El Exorcista, Carrie y El bebé Rosemary. Después, en un Arte Va, para un premio Petrobras, hicimos... pasaba algo ahí porque tiene que ver con, como la operatoria es... O sea, lo performático para mí devino después, de alguna manera. Digo. También es como... Comencé el trabajo haciendo como primero una ruptura para mí con lo que tenía que ver con el lenguaje más 90s, 2000 del objeto y de la pieza artística instalativa, etcétera, por lo menos en Argentina. Y que estaba como, creo que había ahí algo como, yo tenía como una fantasía que no existía un mercado y para qué se hacían piezas y obras que funcionaran para un mercado si no existía, y tenía como la teoría que teníamos que desnudarnos y correr gritando no me peguen, soy Giordano, como que medio como que esa era, y en un momento la propuesta es, bueno, aparece Linda Blair con un primer video. De ese primer video hacemos la primera trilogía, que es Trilogía del Terror, y todo el tiempo la operatoria es desarticular como el aparato, el mecanismo de ficción, que bueno, que esto es algo que en este momento es como muy evidente, ¿no? Como la ficción, como la verdad es una construcción, como la ficción construye verdades, etcétera. Entonces un poco era como tomar como ejemplo las películas de Hollywood para desarticular esas ficciones, de esas narraciones y de esos géneros que de alguna manera también nos marcan y nos modelan en nuestras vidas. Entonces un poco con una producción super clase B, Z, todo eso, abordábamos, para mí de una forma muy compleja, por eso no acuerdo con lo que vos decís en esa parte, que era con pocos recursos, porque trabajaba con Nancy, que Nancy es una investigadora de arte, y entonces todo el tiempo estamos como construyendo un relato que quizás, sí, comenzaba, quizás lo limitado es que mucho tiempo comenzaba y terminaba en 2 o 3 o en 5 que estábamos alrededor, pero porque también había como un medio que quizás estaba limitado en la mirada para poder percibir o aceptar eso, ¿no? Porque no había inocencia en lo que hacían. No, para nada, no. Sí, muchísima fantasy, y creo que la sigue habiendo, pero siempre fuimos bastante como hijos de puta y como bastante como crítico para un medio, etcétera. O sea, en ese sentido, yo me acuerdo que hacíamos intercambios y que de alguna manera nunca fuimos, yo nunca me sentí inocente en un sentido con la obra.
Y ahí, a su vez, para mí era un proyecto muy fundante de laboratorio y de investigación, porque de alguna manera empezamos a construir una metodología que hacía que la práctica, o sea, poner el cuerpo, que esto es algo del teatro y de todo esto que vos contás de los orígenes de lo performático, que para mí viene del teatro porque mi formación es del teatro también, pero había una primera intención y un primer poner el cuerpo en una dirección, con una intención, sin saber hacia dónde, y había después un texto que se escribía sobre el resultado de eso, que volvía a escribir la acción, ¿no? Como que se empezó a armar como una dinámica de teoría y práctica que se va escribiendo a la par. Este es el monstruo de dos cabezas que vos planteás. Sí, sí. Paralelo a estas 9 películas, construimos un proyecto que se llamó Estudio Brócoli, que empezó ya con una práctica más consciente de esa estructura, a armar distintas teorías y distintos proyectos que, bueno, investigan lo performático dentro de un montón de otros géneros y de otras prácticas. Porque también creo que como los proyectos, las prácticas van respondiendo a los distintos proyectos. En este caso eran videoarte y del videoarte empezó a tomar cuerpo, el cuerpo, la acción, la performance, etc. Y después vinieron otros proyectos como más experimentales, como por otros lados. Después terminamos Estudio Brócoli y yo continué con otro tipo de obra. No sé si me perdí, si querés que... No, bueno, así llegamos a Linda Durmiente. Sí, bueno, que Linda fue lo Durmiente, que presentamos. A ver. Linda Durmiente es justamente el de lo que pasaba en las películas, que era como... Era una cosa muy intensa porque eran meses enteros, entrando en un estado muy particular de producción, en el cual mi cuerpo estaba travestido casi todo el tiempo, las drogas, el alcohol, las filmaciones, lo que pasaba con los grupos que participaban, etc. En un momento surge la propuesta de un diario del proyecto, una muestra que se llamó El Diario Personal, justamente, que viajó por distintas provincias del país, y en la idea del diario lo que yo presenté fue esta cama tipo Tracy Emin de Linda Blair, como un poco tomando como siempre con el lugar de la parodia, con el lugar de los lugares ya existentes del arte. Y entonces era un poco mostrar el detrás de escena. Tracy Emin, artista británica de los años 90, que presenta una cama con menstruación, con semen, con una cama usada. La cama que ella usaba en ese tiempo, o en algún momento, como que la cristaliza como obra, ¿no? Y de alguna manera era como, bueno, era como una obra hiperrealista, podemos decir. El hiperrealismo propiamente dicho. Y bueno, no sé, cuando vos me hiciste la propuesta de la pieza del escándalo, lo que a mí me parecía y me pasaba de alguna manera, y lo que te planteé como discusión, es que, bueno, esta obra en Salta, en un momento, yo la hago, me deshidrato la noche anterior, pruebo cosas distintas, ¿no? Tomo alcohol, me empastillo, medito, como fui probándola, la hice durante muchos años en distintos lugares, en Argentina, en Venezuela, en Londres, en España. Siempre que tengo una residencia hago esta performance y siempre me pasan cosas, como es subestimada de alguna manera por los organizadores, y siempre me pasan cosas del plano de lo real, ¿no? En el cual se pone en riesgo también mi seguridad, todo. Entonces siempre pido, una de las pautas es que tiene que haber alguien parado preservándome de alguna manera, porque yo estoy ahí entregado. O sea, en Venezuela 2 tipos escuchaba las voces, porque yo entro como en un estadio así y las voces... Perdón, Mauro, expliquemos. Sí. La obra consiste en dormir realmente en un espacio de arte abierto, cerrado... Sí. Duermo en la inauguración de una situación que se dé, y es abierto al público, y mientras más abierto, mejor. O sea, si está abierto a la calle, mejor. Como intento que no quede eso cerrado a circuitos de arte que ya comprenden o que ya tienen como pueden tener el espectador un trato, ¿no? Con ese tipo de práctica. Y en Venezuela 2 tipos decían, bueno, si le pegamos un tiro, sí, bueno, ahora... Y yo decía, ¿qué mierda hago acá? Como ese... fue fuerte, a la vez que en una banda de rock tocaba al lado, o sea,
era como una cosa media institucional, pero under a la vez pesada, ¿no? Eh, sí, en Mérida. Ah, qué lindo. En Mérida lo hice, en la ULA, en la Universidad de la ULA. Sí. Fuimos a filmar un trabajo y parte del proyecto de filmar el trabajo era hacer Linda Durmiente en el lugar. Y bueno, me pasó eso. Como en Londres, por ejemplo, bajaban de un estadio. Pero es normal en todos lados. Pero acá en Salta un tipo empezó como, yo estoy travestido, hay cruces de pinceles, hay como toda la simbología que se usa en las obras. Un tipo empezó a pedir que retiren la obra del secretario de Cultura, como muy violento, etcétera. Y fue la primera experiencia. A partir de ahí dije, no, bueno, me tengo que preservar y poner a alguien. En Venezuela los chicos estaban tan desbordados por la cantidad de gente, por el bardo que había, que no me estaban cuidando y llegué a esa instancia. En Londres decían, no, no pasa nada, si acá la performance. Y le dije, bueno, pero abrí la puerta. O sea, abrí la puerta y justo bajaba todo un equipo como de fútbol, no sé qué, de deporte. Bajaban todos borrachos, Linda Blair, como, digo, como que es una, para mí está trabajada ahí, como al límite, ¿no? Esta era una de las piezas escandalosas que yo te propuse presentar, que de alguna manera tiene como un derrotero en la serie de obras que fui haciendo. Sí, a mí me parece que tiene varios elementos. Digamos, por un lado, el escándalo de la parodia. Lo que pasa es que las parodias generalmente son parodias muy estudiadas, ¿no? Son parodias que de parodia no tienen nada. Hay momentos, digamos, en la que la parodia, lo que decía antes de lo que es lo que era el Cabaret Voltaire y el Music Hall, ¿no? Cuando en la verdadera parodia no hay mucha distinción entre el que está arriba y abajo del escenario, hay una interacción directa, hay un impacto verdadero, no hay un código de acción, puede pasar cualquier cosa. Sí. Sí, a mí generalmente nunca sé qué es lo que estoy haciendo. Digo, ese es como un lugar que cada vez fui como rescatando más. Como no saber qué es lo que estoy haciendo, pero poder verlo. Y de alguna manera poder después sobre eso escribir. Sobre eso direccionar, sobre eso pulir, ¿no? Generalmente los procesos de obra me llevan muchísimo tiempo y me pasa eso, que me doy cuenta que yo creo que el texto importa sobre la obra. O sea, como que depende que una obra en el tiempo se va reescribiendo. O sea, hay algo de la sensación del cuerpo no te la quita nadie, ¿no? Tipo que es como el presente, que es lo que tenés como con el otro, con el espectador, con el público, ¿no? Pero sí lo que uno puede hacer después con ese momento, con ese hecho, ya sea traumático, feliz, ¿no? Que es como las operatorias que uno puede hacer conceptuales sobre la acción que realiza y después el uso que de eso hace político, ¿no? Digo, el uso que hace en el medio, la manera en la que te parás con esa obra en el contexto. O sea, como un poco ahí es donde, como por donde trabajo generalmente, lo que estoy haciendo ahora con el laburo, que es como reescribirlo de nuevo casi todo. Lo que me parece re interesante de eso es que yo nunca repetí ninguna acción, ¿no? Entonces, en mi caso, las acciones tienen como un tiempo y un espacio específico. Lo que me parece súper copado de esto es que vos tenés una acción y va cambiando en función del tiempo y el espacio donde la vas ubicando. Entonces tenés como un parámetro para ir comparando un montón de cosas. Claro, sí. Y podés llegar como a diferentes conclusiones a nivel temporal, espacial, cultural, porque si inclusive vos cambias de país, cambian las respuestas. Eso me parece interesante. Hay un elemento, porque también quiero dar paso a las preguntas. Hay un elemento que me parece importante de tenerlos sentados ellos dos acá, en que son dos artistas fundamentales. Para mí ya pasaron los dos a la historia del arte. Es un poco gracioso decir eso, es un poco pretencioso decir eso, pero claramente no me cabe la menor duda de que van a ser revisionados en el futuro. Y los dos tienen características parecidas y a la vez antagónicas. Digamos, Natalia trabaja con un realismo exasperante, Mauro con una ficción exasperante.
Natalia de algún modo camina al borde, al costado de lo que sería el sistema del arte contemporáneo, el sistema legítimo del arte contemporáneo, pero está súper afianzada al mismo tiempo. Por Mauro podemos decir lo mismo, no solamente por una cuestión geográfica, que no es menor, y que aparte él la defiende. Él vive en Rosario, digamos, es de los pocos artistas contemporáneos argentinos que no vive en Capital Federal. Pero eso es como ridículo ya pensar hoy en día como que en Capital Federal pasa como lo importante del arte o lo único. Digo, es como, bueno, es una mirada central vista desde acá, pero yo creo que tenemos a la mitad de mi producción o sea, yo ya estaba abierto a lo que pasaba en el... Digo, todos sabemos y vemos lo que pasa en el mundo en general. Digo, y cuando te vas al mundo a ver qué es lo que pasa, no está pasando nada tampoco. Bueno, pero... Entonces, eso es como... Depende cómo uno se sitúe con la producción. Digo, como... yo tuve una discusión con una galerista local que me planteaba, ay, ustedes los rosarinos vienen tan de grande a Buenos Aires. Entonces digo... No sé, digo, hay muchas producciones que acá se construyen yo te digo esto, y digo, se construyen en un poco tiempo, que se inflan tremendamente y después eso no pasa nada. Digo, como pensar lo provinciano o no en relación al arte en este momento y con algunas piezas que dan cuenta de algo que no es provinciano, me parece también como... Pero si haces una no estadística, sé, como, si haces una estadística de las obras mostradas, de las menciones en las publicaciones, de las personas que participan, de los artistas que participan en las ferias, en las muestras, claramente te vas a quedar con que un 85%, si no me quedo corto, viven en Buenos Aires. La mayoría, muchos rosarinos viven en Buenos Aires, digo, te tenés que venir a vivir acá porque hay un mercado que está más aceitado, eso es así, funciona. Igual más allá de eso... No, es algo de mercado también, digo, como... para mí es medio ridículo, digo, funciona, existe y es una realidad de un mercado que también para mí es discutible porque depende de donde vos te parás con el mercado. Igual, no sé. Mau, te lo estamos diciendo como algo positivo, ya sé, como que es pero una postura política muy interesante, sí, ¿no le gusta? No, me parece buenísimo discutirlo, o sea, yo lo entiendo o sea, ya sé que... Es un halago. Ya lo sé, pero me parece buenísimo que creo que es algo que tiene que discutirse, o sea... Yo escucho el arte de Argentina, son tal y tales artistas en los años 2000. Para mí lo más importante que pasó en Argentina en los años 2000 son los colectivos de arte. Entonces cuando yo leo esas cuestiones, escritas por teóricos, por gente que de alguna forma imprime esta historia del arte, bueno, yo la tengo que discutir porque no acuerdo para nada, porque digo, yo me pasé esos años viajando por provincias, con colectivos de arte, compartiendo un montón de capital, de cosas que después... se terminan de cristalizar acá, que se terminan de trabajar en un mercado, y que me parece muy rico. Entonces digo, por eso las discuto. Como